dice que estas cosas sucederán pronto. Y esa palabra pronto no muchos la han confundido a través de la historia, que muchos decían, no, si pronto ya va a pasar. Y algunos dicen, ya pasaron 2000 años y no pasó nada. Pero esa palabra pronto, cuando dice estas cosas sucederán pronto, está hablando que cuando empiecen van a empezar una detrás de la otra. Y hoy podemos ver guerra, hambre, terremotos, el rugido del mar, volcanes, eclipses, señales en los cielos, las migraciones, la manifestación religiosa distorsionada, eh, todas las señales que nuestro Señor nos dejó en su palabra las podemos ver. Entonces, esto habla no de tener miedo, sino de prepararse. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Prepararnos, porque estas señales son las que dan anuncio de su regreso, su venida. La señal en Israel. Ustedes saben que en Israel una de las señales del inicio de la tribulación y la gran tribulación es la construcción del templo, que el templo de Israel vuelva a funcionar y a ofrecer sacrificios. Pero ustedes saben que en Israel ya se están preparando. En Israel ya hay como un discipulado de sacerdotes, ya están practicando lo que es los sacrificios. Entonces, dicen los que saben que, que ya están, eh, ya tienen todas las cosas para hacer el templo. Y es una decisión política poner el templo, dicen algunos, pero nosotros entendemos que es el tiempo de Dios, que todavía no se ha eh, dado para que esto suceda. Entonces, la iglesia se tiene que preparar y la iglesia no se tiene que culpar, porque una de las grandes mentiras de este tiempo es sos sucio, sos pecador y acá te vas a quedar. ¿Sí? Y, y aunque digamos mi Señor me perdonó, me salvó, pero muchas de las acciones que nosotros hicimos en el pasado o las que hacemos en el presente vienen a nuestra mente y a nuestra conciencia y nos vuelven a acusar. No sé si a ustedes les pasa eso, ¿no? Que una vez más la mentira del enemigo te hace sentir sucio de vuelta delante de Dios. Y en esa mentira uno se siente sucio. Y como uno se ve sucio, dice, ¿y yo qué voy a predicarle a otro de Cristo si yo soy peor que él? Pero lo que muchas veces va de nuestro es que Él nos perdonó, que Él nos justificó, que Él nos santificó, nos regeneró. Esa puerta siempre está abierta en la medida que nosotros nos acerquemos cada vez que cometemos esos errores. Otra vez me la mandé. Señor, perdóname. Quiero aprender a no cometer más errores, Señor. Por lo menos no este. No siempre el mismo error, Señor. Entonces es ahí donde la confianza humana vuelve una vez más a sentir el perdón de Dios, que somos perdonados. Porque el Señor nos llamó y nos perdonó y nos justificó y hizo toda la obra Cristo, pero no porque seamos los más lindos, no porque seamos los más inteligentes, no, no porque tengamos plata, no porque seamos buenos, ni justos, ni perfectos, ni nada. El Señor nos llamó. ¿Para qué? Para glorificarse en nuestras vidas.
¿sí? Si cada uno de nosotros por ahí se pone a contar las cosas que hacía en el pasado, y tal vez muchos ni quisieran estar al lado de uno, ¿no? Allá, ¿cómo le va, hermanito? Así, ¿no? De lejito nomás, pero el Señor nos perdonó. Míralo de al lado y decirle, el Señor me perdonó. El Señor me restauró. El Señor me dio una nueva vida y una nueva oportunidad. Y eso es buenísimo, pero eso lo tenemos que recordar cada día de nuestras vidas. Más en el tiempo que estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios que Él llamó a lo menospreciado, a lo vil, a los que nadie dan 2 pesos. ¿Para qué? Para Él glorificarse en nuestra vida. Saben que el Señor, cuando da una promesa para su pueblo, Él la cumple. Cuando el Señor dice que va a restaurar tu hogar, lo va a hacer. Cuando el Señor dice que va a restaurar tu economía, lo va a hacer. Cuando el Señor dice que vos fuiste llamado y que Él derramó todo su favor y sus frutos, ¿para qué? Para que Él se glorifique en tu vida, para usarte, Él te va a usar. Entonces, la cosa pasa por ahí, porque el enemigo sabe que el Señor te colmó de favores, el Señor te colmó de sus dones, de su espíritu, de su amor y de su poder, pero Él viene con una mentira a hacerte sentir sucio. ¿Para qué? Para que no abras la boca, para que digas yo no sé, yo no puedo y yo no tengo. Pero nosotros tenemos la fuente de todo eso que es nuestro Señor Jesucristo. Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, haciendo la obra completa para que nosotros hoy en este tiempo podamos hacer que Él se glorifique a través de nuestras vidas. ¿Cuántos podemos dar testimonios todos de cómo estábamos antes y de cómo estamos hoy? Aunque todavía estamos imperfectos, incompletos, pero ahí vamos, ¿no? Vamos escalando las mejoras en el Señor y experimentando lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Pero no debemos quitar nuestra mirada del Señor, porque la obra la hizo, vamos de vuelta, la obra la hizo Él. Y esa obra la hizo para vos, para mí y para todos los que creemos, para todos los que nos sentimos parte de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo. Todos los que nos sentimos que pertenecemos a ese pueblo que Él compró a precio de sangre y que estamos predestinados a servirle a Él. Amén. Entonces, cuando uno habla de servicio, uno puede servir en muchas cosas en el Señor, no simplemente con un micrófono o haciendo, sino en muchas cosas se puede servir al Señor. Y en la medida que uno se va dejando formar por el Señor a través del servicio, el Señor te va dando cada vez más. ¿Sí? Cada vez más. Y yo puedo dar ejemplo de esto porque yo empecé ayudando, había que salir a repartir trataditos, salía yo, aunque había que trabajar con los niños, iba a trabajar con los niños, había que trabajar con los hombres, trabajaba con los hombres. Con las mujeres no me dejaban porque era medio barbudo, entonces no pasaba desapercibido con las mujeres, pero sí siempre tuve predisposición a servir al Señor. Había campaña, había que seducir, ahí estaba, había que ir a hacer cosas para la obra de Dios, ahí estaba. Y uno en el servicio se va formando nuestro carácter,
Porque cuando nosotros servimos al pueblo de Dios, estamos sirviendo al Señor, pero muchas veces la devolución del pueblo de Dios son ingratas. Y uno dice, "Ah, manito querido, Dios lo bendiga", ¿no? Y es moldado mi carácter, porque no siempre es agradecimiento, no siempre es qué bueno lo que estás haciendo, siempre son críticas. Todos son mejor del que hace, pero nadie hace. No sé si me voy a entender. Yo lo haría mejor a eso, pero no lo hace. Entonces, el Señor, en la medida que nosotros nos predisponemos, Él va formando en nosotros ese carácter de siervo y nos va perfeccionando para servirle a Él. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 1:26. Y empieza así la palabra de Dios diciendo, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El primer punto que acá este pasaje nos llama a considerar. Considerad. ¿Qué es considerar? Pensá. Mirá. Fíjate. Fíjate en tu llamamiento. Fíjate, considerad. El Señor nos eligió lo mejor y lo podemos ver en los apóstoles. Pedro ni siquiera sabía hablar. Y cuando el Señor se le presentó, Pedro le dijo, Señor, apártate de mí porque soy de labios inmundos. Mateo era odiado por los judíos. ¿Por qué? Porque era un recaudador de impuestos y a eso no los quería nadie. ¿Por qué? Porque trabajaba para los romanos. Le sacaba la plata al pueblo para dársela a los romanos. Entonces podemos ver mucha gente que no llegó siendo lo mejor, ¿sí? Pero Dios formó su vida y su carácter y esas personas que se dejaron moldear por el Señor transformaron muchas vidas. Ese Pedro que no sabía hablar, ese Pedro que lo negó, ese Pedro que le cortó la oreja a uno cuando lo quisieron agarrar al Señor, ese Pedro que era rebelde, que tenía todas esas malas cualidades, pero el Señor vio lo bueno que tenía dentro. Ese Pedro, en su primer predicación, se convirtieron miles. Pero ese Pedro fue transformado por el Señor. Entonces, esta palabra considerar me invita a pensar, a reflexionar, a valorar, a justificar y a tener en cuenta qué tengo yo para mi llamamiento, qué tengo yo para servir al Señor, qué tengo. No hice estudio teológico, no hice discipulado, no hice escatología, no leo la Biblia. Bueno, basta de lo que no tengo. ¿Qué tengo? Tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida. Tengo el poder de la palabra de Dios. Tengo el poder de la promesa y tengo la obra de Jesucristo a favor de mi vida. Entonces tengo mucho más de lo que yo creo que tengo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en la palabra de Dios. Dice el verso 27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, y ahí me pongo yo, lo necio, para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. El Señor te escogió para avergonzar a los sabios de este mundo y a los que se creen fuertes en este mundo. Verso 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Verso 29.
para que nadie se jacte delante de Dios, para que nadie diga mi capacidad, mi intelecto, mi estudio, mi doctorado, mi esto, mi teología. No, Dios en tu vida, capacitándote a través de su palabra y de su espíritu, poniendo en tu boca las palabras que vas a decir para edificar a muchos. Como dice ese pasaje que tenemos ahí, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Cuántas palabras se necesitan para ayudar al débil? Una palabra direccionada de parte de Dios. ¿A cuántos a ustedes les llegó una palabra de parte de Dios y les cambió el ánimo, le cambió el entorno, le cambió los deseos de hacer cosas o de abandonar cosas? Una palabra de parte de Dios. Entonces ahí está lo importante de congregarnos, porque una palabra puede cambiar el destino de mi vida, de mi familia, de mi economía, de mi barrio, de mi ciudad, de mi país. Una palabra que viene de parte de Dios puede cambiarnos. Amén. Verso 30, y aquí es donde nos vamos a meter. Más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para vosotros. ¿Para quién se hizo Jesús? Para nosotros, para mí, sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Para qué? Tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces podemos ver que por su obra, por la muerte, por la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Él nos hizo a nosotros santos, justificados. Por obra suya estamos hoy en Cristo Jesús, por su obra, no porque nosotros seamos inteligentes, por su obra. Mi familia está en Cristo. Entonces, yo quiero que hoy veamos estas 4 virtudes de la obra de Jesucristo, como dice el verso 30, que Él se hizo para nosotros, Él se hizo para vos, Él se hizo para mí, sabiduría de Dios, se hizo justificación, se hizo santificación y se hizo redención. Vamos al primero, sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24 dice, 1 Corintios 1:24 dice, más para los que llamó. ¿A quién llamó el Señor? ¿Cuántos llamados hay aquí del Señor? Todos, porque si no, no estaríamos aquí. Tanto judío como griego, Cristo es poder de Dios y sabiduría. Entonces, para los llamados, el Señor se hizo sabiduría. Para los llamados, el Señor derrama su sabiduría. Para los llamados, el Señor derrama de su poder. ¿Para qué? Para equiparnos para ese llamamiento. Él no te llamó y te va a soltar desarmado. Él te va a equipar. Empezá a creer que cuando te animes a abrir tu boca para predicar a Cristo, para contarle lo que Él hizo en tu vida, Él te va a dar el poder y Él te va a dar la sabiduría. Amén. Vamos con otro, Lucas 21:15, con respecto a la sabiduría. Porque yo os daré palabra. ¿Quién nos va a dar palabra? El Señor. Y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Esto es tremendo, porque muchas veces dice, ¿y qué le voy a decir a aquel que está equivocado y está haciendo las cosas mal? Si tiene
20 años con los testigos de Jehová o está en el catolicismo y no quiere cambiar. Dice la palabra de Dios que Él nos va a dar las palabras y la sabiduría que ningún adversario va a poder refutar. Ahora también hay adversarios como el temor. Hay adversarios como la duda. Hay adversarios que es decir, no puedo, no tengo. Esos también son adversarios. Y dice la palabra de Dios que Él nos va a dar esa palabra y la sabiduría. ¿Para qué? Para decirle al temor, no temeré. Para decirle al no tengo, Cristo me da todo lo que yo necesito. Para decirle a la enfermedad, Él es mi sanador. Para decirle a cualquier cosa que se te cruce por el camino, que te quiera hacer frenar o te quiera mentir, Él te va a dar esa palabra para vencer a los adversarios. Primera de Corintios 12:28 dice la palabra de Dios, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. La sabiduría está en tu vida. Porque si el Espíritu Santo te tocó, si el Espíritu Santo transformó tu vida, la sabiduría está en vos. Que no las hayas desempolvado o que la tengas escondida es otra cosa, pero está en vos. Los dones están en vos. Los talentos están en vos. Porque el Espíritu Santo ya los puso. Ahora hay que sacarlo y no hacer como ese que recibió el talento y lo enterró. Conocen esa parábola, ¿no? Que vino el Señor, le dio talento, antes de irse, él toma 10, toma 5, toma 1. Y hubo uno que tenía 10, hizo 10 más, y cuando vino el Señor le dijo, buen siervo. Al otro tenía 5, hizo 5 más, buen siervo. Y al que tenía 1 dice, tuve miedo y lo enterré. Y dice que el Señor se enojó mucho con ese, porque lo que tenía lo tenía que haber multiplicado. Entonces, ¿tenés dones? Seguro. ¿Tenés talentos de parte de Dios? Seguro. ¿Tenés sabiduría, como dice la palabra de parte de Dios? Seguro. Entonces tenés que empezar a activarlos para la gloria de nuestro Señor. Uno más sobre la sabiduría. Santiago 1:5. Y aquí está la llave. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Que la pida a Dios. Vamos. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. ¿Quién se siente hoy falto de sabiduría? Espérese delante del Señor. ¿Quién dice yo me... Diga en este momento, Señor Jesús, vengo a clamarte a ti, Señor, sabiduría conforme a tu palabra. Y tu palabra dice que tú la darás abundantemente y sin reproche. Y yo lo creo, Señor, porque yo quiero servirte equipado de la mejor manera. Gracias, Padre. ¿Lo cree? El Señor va a derramar de su sabiduría. Busque la sabiduría. Dice el libro de Proverbios, busca la sabiduría más que la plata y el oro. Busque, ¿quiere ser sabio? Lea un proverbio entero todos los días. Hoy es primero, lea Proverbio 1. Mañana es 2, lea Proverbio 2. Y se va a enriquecer de sabiduría. Vamos con la justificación, el segundo fruto que hizo nuestro Señor Jesucristo en su obra. Isaías 45:25 dice, el Señor será justificada. No, perdón, en el Señor será justificada y se gloriará
toda la descendencia de Israel. Está diciendo el Señor. En el Señor será glorificado todos los que creen en Él, todo su pueblo, todos los que le pertenecen. Isaías 54:17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor. ¿Quién firma ahí que está siendo justificado? El mismo Señor. Entonces, es tu herencia. Es decir, es mi herencia, la justificación. Es mi herencia. Solo la tengo que tomar, es mía. No la estoy aprovechando al máximo, lo que el Señor puso ya en mí. Sabiduría, justificación. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Preguntar si creyeron no hace falta, porque si no, no estarían aquí. Todos creímos, y si creímos, estamos justificados por la fe. Y esa es una palabra que se tiene que revelar en nuestras vidas. Soy justificado por fe. Soy justificado por fe. Tengo que creer. ¿Justificado de qué? Justificado de las acusaciones del diablo. ¿Justificado de qué? De mi pasado negro, oscuro, feo, malo, cochino, que ya ni me quiero acordar. Por esa justicia, por la fe, voy a vivir. Romanos 4:25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra. Entonces, la sangre de Cristo es para el perdón de nuestros pecados, pero la resurrección es para justificación. La resurrección es el sello de que soy justificado. ¿Me va siguiendo? Es el sello. Y Él resucitó, yo soy justificado. Ahora, si no creo que Él no resucitó, seguís con deuda ante el infierno y ante Dios, porque Dios te sigue viendo pecador, pero como Jesucristo resucitó, yo soy justificado por su obra. Amén. Vamos a la santificación, otro fruto de la obra de Cristo en la cruz. Vimos sabiduría, vimos justificación, ahora vamos a ver santificación. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, una vez más, llamados a ser. Hoy te tenés que ir de este lugar sabiendo que fuiste llamado. No viniste porque quisiste, fuiste llamado, fuiste buscado por Él. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esto es interesante porque no tenemos que apropiarnos del Señor como diciendo, solo es mío el Señor. No, no. En cualquier parte dice, invoquen su nombre. En cualquier parte que crean, en cualquier parte que han sido llamados, Él nos santifica. Y acá es una palabra para algunos que no llegan a entender, porque dicen, santificado, yo santo. Yo soy santo. Si yo soy santo, no me quiero imaginar los pecadores, ¿no? Pero la santificación
tiene sus etapas. Lo primero que hace el Señor es ponernos en una santidad territorial. Nos saca de Egipto y nos pone en el rebaño. Cuando nos pone en el rebaño, eso es una santidad territorial. ¿Recuerdan cuando Moisés se presentó ante la zarza? Que se acercó y le llamó la atención. ¿Qué le dijo el Señor a través de la zarza? Quítate el calzado porque la tierra que estás pisando es santa. Entonces hay una santidad territorial. El Señor nos sacó del pecado, del Egipto, del mundo, y nos puso en una dimensión de tierra santa. El segundo nivel de la santidad es la santidad en proceso, es la que estamos todos nosotros. Estamos en un proceso de santidad. No estamos en un proceso de pecadores. Estamos en un proceso de santidad. Entonces, ¿lo alcanzamos? No, pero estamos en ese proceso. Y eso significa que estoy en un estado de santidad. Y santidad significa ser apartado para Él. Eso es ser santo, apartado para Él. Mi mente apartada del mundo, de las cosas terrenales, de la musiquita cuchicuchi, pim, pim, pum, 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 y apartada, consagrada para el Señor. Eso es ser santo. Cuando mi boca está reservada para buenas cosas y no para comentarios que no corresponden. Cuando mis ojos ven como viera el Señor y oyen lo que el Señor quiere que oigamos, eso es santidad. Cuando mis pies van a lugares donde edifican y no a lugares donde el ambiente dice, yo no hago nada, yo no tomo, no me drogo, pero el ambiente en el que estoy, están todos drogándose, están todos tomando, están con música secular, el ambiente es el que contamina. No estás en una tierra de santificación, de santidad, sino estás en un lugar de condenación. Tenemos que entender esto, hermano, que estas cosas contaminan y desagradan al Señor. Es silencio. 1 Corintios 6:11. Y esto erráis alguno de vosotros, pero fuisteis, te bañaron. Decirle que tiene al lado, te bañaron. Pero fuiste santificado. Pero fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Señor. Aleluya. Dígame si eso no es para celebrar, para ponerse contento. El Señor hizo todo eso por mí y yo todavía me sigo sintiendo que no estoy preparado para hablarle a nadie de la palabra de Dios. Todavía me sigo sintiendo como una persona que no está preparada para servir, para trabajar en su casa, que todavía no estoy preparado. Y el Señor ya hizo todo esto en su obra. Por su obra hoy estamos aquí. Juan 17:17 dice el Señor antes de irse, santifícalos en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Entonces volvamos un cachito. ¿Para qué es la sabiduría? ¿Para qué es la justificación? ¿Para qué es la santificación? Para enviarnos ¿a dónde? Al mundo. Entonces, si yo voy equipado de esa manera en el mundo, no hay forma que me contamine. Voy a marcar la diferencia. ¿Saben que una vez? ¿Lo cuento o no lo cuento? Más sí lo cuento. Una vez estaba en el trabajo y vieron cómo son los hombres exagerados cuando uno quiere demostrar que es más que el otro, ¿no? Y bueno, estábamos ahí comiendo en la fábrica, almorzando.
Y uno viene, dice, y se hacía el ganador. No, porque yo, dice, tengo una mujer allá en el campo cuando voy y tengo la otra acá en mi casa y me escapo y digo que voy a jugar al fútbol, me voy para allá. Y el otro, oh, qué bueno. Y había otro que no quería hacer menos ahí, ¿no? Y le dice el otro, sí, yo tengo una allá y otra allá, y la de mi casa, ¡guau! Y todo, ¡ah! Ah". Y yo comía, ¿no? Y los escuchaba. Y uno me dice, ¿y vos? ¿Yo qué? Digo, ¿vos no tenés nada así? Le digo, no, le digo, ¿ustedes se piensan que su mujer no sabe que ustedes andan por otro lado con otras mujeres? Digo, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes? Le digo a los hombres que estaban ahí, si su mujer vendría el sábado a la madrugada borracha, con olor a todo, y se va el viernes y vuelve el lunes, ¿qué harían ustedes? Le digo. Y había uno que estaba enfrente mío y se le empezaron a abrir los ojos así, ¿no? Y se empezó a poner pálido y temblaba así, y hacía con la mano así. Y los otros, uno me dice, no, yo la echaría. Bueno, ella te tendría que echar a vos por las cosas que estás haciendo. Y quedó un silencio en la mesa. Nadie ni comía, ni hablaba, nada, ¿no? Entonces yo seguía comiendo ahí. Cuando vuelvo a mi puesto de trabajo, viene ese que se había puesto pálido, verde, los ojos así. Me dice, ¿lo que dijiste, lo dijiste en broma? Me dice, no. Y se fue. Lo encuentro el lunes a este muchacho y me dice, ¿sabés que el domingo volví a la iglesia? Lo que vos dijiste me hizo recapacitar las cosas que estaba haciendo. Cuando uno da lo que tiene de parte de Dios, aunque esté en tiniebla, puede transformar vidas. Y yo no lo hice con la intención sino que el Señor puso esa palabra en mi boca. ¿Para qué? Para activar la fe de ese que se había apartado. Entonces anímese a hablar del Señor. Anímese a no compartir lo que está mal. Anímese a decir la verdad, lo que es justo, lo que es recto. No comparta lo que está mal, porque somos la iglesia de nuestro Señor y Él nos envió al mundo para hacer luz y sal. Amén. Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido. El Señor nos envía para que se le abran los ojos, para que salgan de la oscuridad, para que reciban de Él el perdón de sus pecados y de la herencia que tienen por causa de sus pecados. Vamos con el último. Entonces vimos que el Señor, por su obra recibimos sabiduría, por su obra recibimos justificación, por su obra recibimos santificación. Y ahora vamos a ver una de las más importantes. En Él recibimos redención. Romanos 3:24 dice, siendo justificados pagando. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es. Hoy de acá tienen que salir así como, estoy justificado, tengo la sabiduría, tengo la redención, tengo la justificación, no soy uno que no está equipado, todo eso está en mí, el Señor ya lo puso con su palabra, lo selló con su espíritu y yo tengo
que ir al mundo y dar lo que el Señor puso. Y no voy a tener miedo, porque dice, leímos que Él va a poner las palabras justas para hablar y poder vencer a los enemigos de Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que cuelga de un madero, hablando de la obra en la cruz. El Señor, vamos, el Señor te redimió. Cristo nos redimió de la maldición. Cristo es el nombre del que hizo la obra. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Es por su obra. Tito 2:13. ¿Por qué pongo muchos versículos? Para que vean que no es invento de un pasaje, sino que es la palabra de Dios hablando. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien también se dio a sí mismo por nosotros, diga por mí, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celosos. ¡Ay! ¿Para qué? Para buenas. El Señor no te va a dar sabiduría, el Señor no te va a justificar, el Señor no te va a santificar, el Señor no te va a redimir para que hagas lo que quieras allá afuera. El Señor te va a equipar de todo eso para que hagas buenas obras. ¿Cuántos quieren hacer buenas obras? El Señor te está equipando en esta noche. El Señor está poniendo sabiduría de Dios. El Señor está poniendo palabra de ciencia sobre tu vida. Porque como leímos al principio, Él eligió lo menospreciado y lo vil para avergonzar los sabios de este mundo. Para avergonzar a ese que se la cree. La sabiduría de Cristo es la verdadera fuente de sabiduría divina. No necesitamos otras cosas. No necesitamos un conocimiento intelectual. No necesitamos de una homilética, de estudiar oratoria. Sí es bueno hablar bien, tener las pausas, levantar la voz, moverse como enseñan en oratoria, que todo eso llama la atención. Lo que nosotros necesitamos es el poder de Dios para transformar una vida. El Señor nos justificó a través de la resurrección. Esa resurrección te hace justo ante Dios. Dios es santo y como es santo no puede tener contacto con el pecado. Entonces nosotros teníamos cerrado el acceso a Dios a causa de nuestro pecado, pero a través de la justificación de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos entrar, como dice su palabra, confiadamente al trono de su gracia. Podemos presentarnos como ahora y decirle: Señor, gracias por tu obra. Gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias por la sabiduría. Gracias por la justificación. Gracias por la santificación. Y gracias por la redención. Jesús es el nombre. Jesús es el que hizo la obra.
La santificación en Cristo nos transforma y nos aparta para Dios como pueblo suyo. Sos santificado en su palabra, sos santificado en su obra. Aunque hoy tengas defecto, estás en proceso de santificación. Lo importante es que ya estás en territorio de santidad. Lo importante es que ya estás en esa área en la cual Él empieza a trabajar. Lo importante es que Él ya te sacó de Egipto y te puso en el lugar donde puede trabajar en tu vida. La redención. Redención. Jesús, oh precio. Jesús, oh precio. Y ese precio te habilita a tener una esperanza de vida y de vida eterna. Esa redención te habilita a que seas hijo cuando antes estabas destinado a la condenación, pero a través de su obra Él te metió en el redil, Él te injertó en el árbol, Él te puso en el linaje de Dios. Él te hizo hijo y coheredero. Y dice su palabra: el que venciere reinará conmigo, el que venciere se sentará en mi trono, al que venciere le daré del árbol de la vida, al que venciere le daré un nombre nuevo, al que venciere será columna de mi Dios, el que venciere. ¿Y cómo voy a vencer? A través de su obra, no con mis capacidades, a través de su obra. Todo lo que necesitamos es fortalecer nuestra relación con Dios a través de Cristo Jesús. Es ser ese vínculo. No dependemos de nuestras capacidades, no dependemos de lo que tengo hoy en el bolsillo o en mi casa. Dependo de que mi fe crea que Él hizo todo esto por mí. Que se active nuestra fe para entender que todo es por su obra. Entonces, ¿por qué me siento así? Que creo que no me estoy salvo, o que creo que no tengo sabiduría, o por qué creo que no me perdonó, y por qué creo que no soy santo, y por qué creo que no soy justificado. Hoy reprendemos toda mentira del diablo que viene a hacerte sentir sucio delante de Dios. Y confirmamos la palabra de Dios que dice que por su obra somos justificados, santificados, tenemos redención y recibimos sabiduría de Dios para servirle a Él, para hacer buenas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu obra, Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, porque en tu palabra no lo dices una vez, lo dices varias veces, y nos recuerda que tu obra es para equiparnos, es a favor nuestro, es para que nos sintamos en este tiempo fuertes en ti, Señor, y para que en este tiempo todos esos dones y esos talentos que tú ya has puesto, Señor, salgan a luz, crezcan y puedan dar fruto
al 100 por 1. Usa mi vida, Señor, úsame. Anímate a decirle: Señor, si tú me llamaste, úsame en este tiempo. Señor, si tú me llamaste, úsame, Señor. Úsame, Señor. No quiero ser de esos que esconden nuestros talentos y que cuando tú vengas, Señor, no tenga nada que presentarte. Este es el tiempo, Señor, de multiplicar lo que tú ya pusiste en mí. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre.